En este video vamos a hablar sobre los conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Bueno, para empezar hay que comentar que los conjuntos son una materia muy importante en las matemáticas, son la base en sí de toda la matemática y tienen aplicaciones muy importantes en programación de computadoras, estadística, teoría de juegos, entre muchas otras. Por eso es que los conjuntos se vuelven muy importantes y es muy importante conocerlos. Bueno, vamos a definir qué es un conjunto. Un conjunto simplemente lo vamos a definir como una lista, una colección. También se le puede llamar una clase. Incluso también se le puede llamar una familia. Pero en sí, en términos más llanos, un conjunto pues solamente es una agrupación de objetos. Pero para estar agrupados deben de cumplir con alguna condición. Por ejemplo, podemos hablar del conjunto de los días de la semana. Sabemos que es el lunes, el martes, el día miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Todos esos son días de la semana. Podemos hablar de otro conjunto que, por ejemplo, podrían ser los meses del año. Puede haber otro conjunto que puede ser el de los ríos de América, los presidentes de algún país en algún periodo, o incluso tu lista de amigos o la lista de tus primos. Esos son ideas de conjuntos. Bien, hay un concepto que es la notación de conjuntos, que pues es la manera de nombrarlos o numerarlos. Primeramente, un conjunto se va a nombrar haciendo uso de letras mayúsculas. Aquí tenemos, por ejemplo, el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C. Y podemos hablar, por ejemplo, del conjunto M de los meses del año. Eh, no importa la letra, solamente importa que sea mayúscula. Y las partes que integran un conjunto, las partes que lo integran, se llaman elementos. Y esos elementos se van a nombrar con letras minúsculas. Bien, para representar conjuntos se hace de tres maneras. La primera es de forma tabular, y la otra es por construcción o comprensión, y por último se utilizan diagramas de Venn-Euler o Venn-Euler. Y la pronunciación correcta creo que es Euler. Bueno, la forma tabular se trata de lo siguiente. Vamos a pensar en el conjunto B. Vamos a decir aquí que sea el conjunto B, que son las vocales o las letras vocales. Bien, para hacerlo de forma tabular se hace lo siguiente. Primero ponemos el nombre del conjunto, después el signo de igual y entre llaves vamos a colocar o a enumerar los elementos que forman el conjunto. Si estamos hablando del conjunto de las vocales, entonces aquí ponemos A, perdón, A, E, I, O y U. Todos los elementos van separados por comas y esta es la forma tabular. Por ejemplo, si queremos hacer el conjunto, vamos a poner el conjunto I de los enteros impares del 1 al 11, por ejemplo. Entonces hablaremos del conjunto I, ponemos igual y vamos a enumerar la lista. Entonces, si son del 1 al 11 y son enteros y son impares, entonces escribimos 1, 2, perdón, el 2 no, el 2 es par. Entonces sería el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. Bien, esa es la forma tabular
de escribir un conjunto. Ahora vamos a hablar de la forma por construcción o por comprensión. Y esta forma de por construcción o por comprensión se hace de la siguiente manera. Lo vamos a representar aquí. Vamos a hablar de un conjunto C, que puede ser cualquier conjunto. Vamos a poner igual. Vamos a poner aquí una X, que va a ser una variable. Esa variable va a representar cualquier elemento de ese conjunto. Vamos a usar este símbolo que significa tal que. Y vamos a expresar aquí una condición. Y esa condición vamos a ponerla aquí como px y o p de x. Pero vamos a explicar de qué se trata esto. Primero, pues vamos a poner por aquí que esto es el conjunto. Vamos a expresar cómo se lee igual a, aquí vamos a poner x, que vamos a hablar de una variable. ¿Por qué una variable? Porque vamos a hablar de cualquier elemento de ese conjunto. Estamos aquí hablando de cualquier elemento que quiera pertenecer a este conjunto. Lo estamos nombrando aquí con una X. Por eso hablamos de una variable. Bien, este símbolo que está aquí, este flaco que está aquí, se lee como tal que. Y por último, esto que está aquí, el p de x. Vamos a poner aquí la p de x. Vamos a decir que esto es una condición. Una condición, y esa condición puede ser cierta o puede ser falsa. ¿Y en qué significa todo esto? Pues que para que un elemento X esté dentro de este conjunto, tiene que cumplir una condición cualquiera, que puede ser cierta o puede ser falsa. Por ejemplo, la lista de personas que están inscritos en una lista de correos, ese sería un ejemplo eh, de este caso, que se pueden listar solamente a las personas que cumplen con esta condición, que están inscritas en esta lista de correo. Por ejemplo, vamos a hacerlo vamos a anotar ¿cómo se llama? Un conjunto usando la forma por comprensión. Vamos a hablar, por ejemplo, del conjunto que ya usamos, el conjunto de las vocales. Cuando lo hicimos por extensión, tuvimos que escribir todos sus elementos A, E, I, O, U, etcétera. Pero cuando lo hacemos por comprensión, lo que vamos a hacer es lo siguiente: ponemos el conjunto E, vamos a hablar de las X, cualquier variable, pero esa variable tiene que cumplir, perdón, una condición, y esa condición aquí vamos a poner X, tal que X es una vocal, una letra vocal. Entonces aquí estoy, si se fijan, la forma por comprensión es una forma de resumir la notación, por decirlo así. Por ejemplo, si hablamos del conjunto M de los meses del año, diríamos que M igual a X, tal que X es un mes. Y la forma por comprensión me ahorra muchas cosas. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a pensar el ejemplo que hicimos, el conjunto de los números impares. Vamos a poner aquí números impares, que ya lo habíamos hecho. Y bueno, habíamos dicho que, bueno, por ejemplo, si lo hacemos aquí por extensión, haríamos esto. Vamos a hablar del conjunto I.
que es igual a los números impares, y ya habíamos dicho que esto era 1, 3, 5, pero ahora estoy hablando sin ninguna limitación, estoy hablando de todos los números impares. Entonces, el conjunto de los números impares no tiene fin. Entonces, estos tres puntos están significando eso, que el conjunto sigue y que pues puede seguir hasta el infinito. No sería posible escribirlos todos, o si me pidieran los números impares, digamos del 1 al 1011, pues sería muy cansado escribirlos aquí, pero la anotación por comprensión me permite resumir. Entonces escribo aquí el conjunto I de las X, tales que X es un número impar. Y bien, esa es la notación por extensión. La última forma de representar un conjunto es utilizar diagramas de Venn o de Venn-Euler. Uh, ¿Por qué en algunos libros vas a encontrar Venn y algunos vas a encontrar Venn-Euler? Pues porque resulta que en Estados Unidos e Inglaterra se usa más llamarles diagramas de Venn, pero en otros países les llaman diagramas de Euler. La diferencia es que Euler los utilizó como unos 100 o 200 años, no me acuerdo, antes que Venn, entonces por eso se les llama así. Pero bueno, no vamos aquí a pelearnos por eso, ¿no? Entonces, la última forma es el diagrama de Venn-Euler. Voy a hablar del conjunto de las vocales. Ya dijimos que si lo hacemos de forma tabular o extensión, pues tenemos que poner A, E, I, O y U. Esa sería la forma tabular. Si lo hacemos por comprensión, entonces ya dijimos que tenemos que poner X tal que X, poner aquí la condición X es una vocal. Y el diagrama de Venn-Euler siempre va a utilizar circunferencias o elipses. Aquí vamos a hacerlo de la forma que nos quede más redondita. Y este sería el conjunto B, conjunto de las vocales. Y dentro de este conjunto representamos los elementos que lo conforman. En este caso son todas las vocales. Bueno, hasta aquí en este video, y en el siguiente vamos a hablar de la pertenencia.